En 1972, un avión uruguayo se estrelló en plena cordillera de los Andes con 45 personas a bordo, dejándolos atrapados entre nieve, frío extremo y aislamiento total. Sin alimentos ni esperanzas inmediatas de rescate, los sobrevivientes se vieron obligados a tomar decisiones impensables para mantenerse con vida. Durante 72 días lucharon contra la muerte, el hambre y la desesperación absoluta. Cuando finalmente fueron rescatados, el mundo conoció una de las historias de supervivencia más estremecedoras jamás contadas. En 1997, las autoridades descubrieron una escena inquietante en la que los miembros de la secta Heaven's Gate yacían sin vida tras un suicidio colectivo cuidadosamente planeado. Todos vestían ropa idéntica y las mismas zapatillas Nike, convencidos de que su muerte los llevaría a un nivel superior de existencia. La tragedia estuvo ligada al paso del cometa Hale-Bopp, que el líder del culto creía señal de salvación. La imagen se convirtió en un símbolo perturbador del poder de la manipulación mental y el fanatismo extremo. En 1921, el barrio afroamericano de Greenwood, en Tulsa, quedó reducido a cenizas tras uno de los episodios de violencia racial más brutales en la historia de Estados Unidos. Cientos de personas fueron asesinadas y miles quedaron sin hogar mientras negocios, iglesias y hogares ardían sin control. Durante décadas, esta masacre fue silenciada y borrada de los libros de historia. Hoy, las imágenes del desastre revelan una verdad incómoda que el mundo tardó casi un siglo en reconocer. En enero de 1967, durante una prueba en la plataforma de lanzamiento en Cabo Kennedy, un incendio repentino consumió el interior de la cápsula Apolo 1 en cuestión de segundos. Los 3 astronautas estadounidenses quedaron atrapados sin posibilidad de escape mientras las llamas arrasaban el módulo. La tragedia sacudió a NASA y detuvo temporalmente el programa espacial. De aquel desastre surgieron cambios cruciales que redefinieron la seguridad en los viajes espaciales. En la década de 1890, el Estado Libre del Congo, controlado por colonos belgas, se convirtió en un escenario de terror donde las compañías actuaban sin límites ni supervisión. Para imponer las cuotas de recolección de caucho, se castigaba brutalmente a quienes se resistían, incluso con la amputación de manos. Estas atrocidades dejaron millones de víctimas y comunidades enteras destruidas. Las imágenes y testimonios revelaron uno de los capítulos más crueles y ocultos del colonialismo europeo. En 1896, durante las celebraciones de la coronación del zar Nicolás II en el campo de Jodinka, una multitud se reunió con la promesa de regalos y comida. El caos estalló cuando corrió el rumor de que no alcanzaría para todos, provocando una estampida mortal. Más de 1000 personas murieron aplastadas en cuestión de minutos. La tragedia marcó el inicio del reinado del zar con una mancha imborrable de sangre y dolor. En 1932, soldados soviéticos confiscaron a la fuerza el grano de campesinos hambrientos en Novokrasne, Ucrania, dejando a familias enteras sin ningún medio para sobrevivir. Esta política brutal formó parte del Holodomor, una hambruna provocada por el régimen comunista. Entre 7 y 10 millones de personas murieron lentamente de hambre mientras el mundo miraba en silencio. El episodio quedó grabado como una de las mayores tragedias nacionales y humanas del pueblo ucraniano. En 1936, miembros de las juventudes hitlerianas custodiaron los ataúdes de 5 estudiantes ingleses que murieron durante una excursión en la Selva Negra. El trágico accidente ocurrió en plena Alemania nazi, en un clima político cargado de tensión y propaganda. La imagen muestra un gesto solemne que contrasta con el trasfondo ideológico del régimen. La escena quedó como un símbolo inquietante de cómo incluso la tragedia era absorbida por el aparato nazi. El 1 de febrero de 1974, un incendio devastador consumió el edificio Joelma en Sao Paulo, atrapando a cientos de personas en los pisos superiores. Las llamas y el humo obligaron a muchos sobrevivientes a refugiarse en el techo mientras el caos se apoderaba de la ciudad.
Los equipos de rescate arriesgaron sus vidas para salvar a quienes aún resistían. La tragedia se convirtió en el peor incendio en un rascacielos de la historia y cambió para siempre las normas de seguridad urbana. En mayo de 1945, soldados del Eje de Ciudadanía Yugoslava, repatriados por el ejército británico, aguardaban su ejecución sumaria en un campo de tránsito partisano. Tras la fin de la guerra, miles fueron eliminados sin juicio en represalias silenciosas. Los cuerpos fueron ocultados en cuevas y minas abandonadas para borrar toda evidencia. Décadas después, en los años 90 y 2000, la exhumación de fosas comunes reveló la magnitud del crimen oculto. En julio de 1915, el barco SS Eastland volcó repentinamente en el río Chicago mientras estaba abarrotado de pasajeros y tripulación. En cuestión de minutos, el caos y el pánico se apoderaron del muelle cuando la nave quedó de costado. El desastre causó la muerte de 844 personas, muchas de ellas atrapadas bajo cubierta. La tragedia se convirtió en uno de los accidentes marítimos más mortales de la historia de Estados Unidos. A finales del siglo XIX o comienzos del XX, en Maine, se tomó esta fotografía post-mortem, una práctica común para recordar a los seres queridos tras su fallecimiento. La calidad del ataúd y la abundancia de flores revelan el profundo cariño y respeto que la familia sentía por esta joven mujer. Su expresión serena contrasta con el dolor silencioso de la pérdida. La imagen captura una tragedia íntima y conmovedora, en una época donde la muerte también era parte del recuerdo familiar. En 1999, tras la masacre de Columbine, una cruz conmemorativa dedicada a Dylan Klebold fue colocada en Littleton, Colorado, junto a las de las víctimas. El memorial generó una fuerte controversia pública y fue vandalizado en repetidas ocasiones. Muchos consideraron inapropiado homenajear a uno de los responsables del ataque. Finalmente, la cruz fue retirada, convirtiéndose en un símbolo del conflicto entre memoria, dolor y justicia. El 17 de julio de 1981, el lobby del Hotel Hyatt Regency de Kansas City se convirtió en una escena de horror cuando una pasarela del cuarto piso colapsó sobre otra inferior. Ambas se desplomaron violentamente sobre una pista de baile abarrotada de personas. El desastre ocurrió en segundos y dejó 114 muertos y 216 heridos. La tragedia pasó a la historia como uno de los fallos estructurales más mortales en Estados Unidos. En 29 de julio de 1973, el piloto británico Roger Williamson se estrelló a más de 200 kilómetros por hora durante el Gran Premio en el circuito de Zandvoort. Su coche volcó y se incendió frente a miles de espectadores. Mientras las llamas avanzaban, la falta de una respuesta rápida selló su destino. La tragedia expuso las graves deficiencias de seguridad en la Fórmula 1 de aquella época. En 1954, en Hermosa Beach, California, una pareja fue fotografiada segundos después de enterarse de que su hijo, de apenas 19 meses, había sido arrastrado por el mar. La imagen, titulada Tragedy by the Sea, captura el instante exacto en que la esperanza se quiebra. No hay gritos ni movimiento, solo el peso del silencio y la incredulidad. La fotografía se convirtió en un retrato devastador del dolor humano en su forma más cruda. El 27 de marzo de 1977, el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife fue escenario del peor desastre aéreo de la historia cuando dos aviones Boeing 747 colisionaron en la pista. Una combinación de niebla densa, fallos de comunicación y decisiones fatales desencadenó la tragedia. 583 personas perdieron la vida en cuestión de segundos. Las imágenes del aftermath marcaron un antes y un después en los protocolos de seguridad aérea a nivel mundial. En agosto de 1961, el barranco de Babin Yar fue removido, dejando al descubierto huesos humanos que emergían de la tierra como testigos silenciosos del pasado.
El lugar ya era símbolo de una de las mayores masacres del siglo XX, donde decenas de miles fueron ejecutados por los nazis. Meses antes, la tragedia de Kurenev agravó aún más el horror del sitio. La imagen revela cómo la historia enterrada terminó volviendo a la superficie de forma brutal e imposible de ignorar. En mayo de 1978, en Saratoga Road, Pensilvania, Richard Grist fue captado por la cámara mientras huía de la policía tras asesinar a su esposa y a su hijo no nacido. La imagen congeló un instante de tensión absoluta, con el asesino armado y rodeado por agentes. La imagen apareció en el Pottstown Mercury y sacudió a la opinión pública. Su crudeza y valor informativo le valieron al fotógrafo Thomas J. Kelly el premio Pulitzer en 1979. En 1966, una avalancha de desechos mineros se deslizó desde una colina cercana y sepultó gran parte del pueblo de Aberfan, en Gales. La tragedia golpeó directamente a una escuela, donde decenas de niños quedaron atrapados bajo el lodo negro. En total murieron 116 niños y 28 adultos en cuestión de minutos. La vista aérea revela una herida imborrable y uno de los desastres más dolorosos de la historia británica. En 1978, el adolescente Keith Sapsford cayó al vacío desde el compartimiento donde se ocultaba mientras el avión despegaba. Buscaba escapar de casa y viajar por el mundo, sin imaginar el final trágico que le esperaba. Un fotógrafo captó el instante exacto de la caída, sin saber lo que había registrado. La imagen se reveló después como uno de los accidentes más impactantes jamás fotografiados. En 1986, los observadores del lanzamiento quedaron paralizados al ver cómo el transbordador Challenger se desintegraba segundos después de despegar. Lo que comenzó como un momento de celebración se transformó instantáneamente en incredulidad y horror. Las miradas al cielo reflejan el impacto emocional de la tragedia en tiempo real. El desastre marcó a una generación y expuso los riesgos ocultos de la carrera espacial. En 1964, en el Estadio Nacional de Lima, un niño herido es cargado desesperadamente mientras el caos estalla durante un partido de fútbol. Una decisión arbitral encendió disturbios que rápidamente se salieron de control. Las puertas cerradas y el pánico provocaron una avalancha humana mortal. El saldo fue devastador: 328 muertos y cientos de heridos en el motín futbolístico más letal de la historia. En noviembre de 1909, trabajadores de la fábrica Triangle Shirt Waist en Nueva York iniciaron una huelga exigiendo mejores condiciones laborales. Una de las prácticas más denunciadas era que los capataces los mantenían encerrados durante la jornada para evitar robos. Sus reclamos fueron ignorados por los dueños y autoridades. 16 meses después, esas mismas puertas cerradas se convertirían en una sentencia de muerte durante el trágico incendio. En abril de 1912, un día después del hundimiento del Titanic, se fotografió este iceberg flotando en el Atlántico Norte. Muchos creen que podría ser el mismo bloque de hielo que rasgó el casco del transatlántico. Su aparente calma contrasta con la magnitud de la tragedia que provocó horas antes. La imagen quedó como un símbolo silencioso del desastre marítimo más famoso de la historia. En 1992, Yoshihiro Hattori, un estudiante japonés de intercambio, fue fotografiado poco antes de que su vida cambiara para siempre. El 17 de octubre, camino a una fiesta de Halloween en Baton Rouge, se equivocó de casa y fue recibido a tiros. El joven murió sin comprender qué estaba ocurriendo. El responsable fue absuelto y el caso se convirtió en un símbolo trágico de violencia injustificada y choque cultural en Estados Unidos. En abril de 1967, la misión soviética Soyuz 1 terminó en tragedia cuando la cápsula pilotada por Vladimir Komarov falló durante el reingreso a la Tierra. Problemas técnicos impidieron la apertura correcta del paracaídas. La nave se estrelló a gran velocidad, matando al astronauta al instante. Sus restos se convirtieron en un símbolo del alto precio pagado en la carrera espacial.
En 1957, rescatistas trabajaron entre los restos retorcidos del automóvil Faisal Vega de Albert Camus tras estrellarse contra un árbol cerca de París a unos 130 km por hora. El célebre escritor y filósofo francés murió en el acto con solo 46 años. Su amigo y editor, Michel Gallimard, quien conducía el vehículo, falleció días después por las heridas. La tragedia puso un final abrupto e irónico a la vida de una de las mentes más influyentes del siglo XX. En julio de 1863, el teniente Horatio Lewis, de solo 18 años, combatía con el 145º Regimiento de Infantería de Pensilvania en la batalla de Gettysburg. El 2 de julio fue gravemente herido en ambas piernas durante los intensos combates. Durante semanas luchó por sobrevivir mientras la guerra seguía su curso. Finalmente murió a causa de sus heridas el 20 de julio, convirtiéndose en otro rostro joven perdido en la Guerra Civil estadounidense. En febrero de 1968, durante la ofensiva del Tet en Saigón, el presunto oficial del Viet Cong, Nguyen Van Lem, es escoltado por soldados survietnamitas por una calle abarrotada. Segundos después sería ejecutado a pleno luz del día. El disparo fue captado por una cámara y dio la vuelta al mundo. La imagen se convirtió en uno de los símbolos más crudos y polémicos de la guerra de Vietnam. El 12 de noviembre de 1916, el HMS Britannic, barco hermano del Titanic, zarpó de Southampton en lo que sería su sexta y última misión. Convertido en buque hospital durante la Primera Guerra Mundial, navegaba por el mar Egeo con personal médico a bordo. 9 días después, chocó con una mina submarina frente a las costas de Grecia. El gigantesco navío se hundió rápidamente, sellando su destino en una tragedia poco conocida pero histórica. En 1911, familiares angustiados llegaron a la morgue de Nueva York para identificar los cuerpos de las víctimas del incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist. 146 trabajadores murieron, mayormente jóvenes mujeres inmigrantes atrapadas tras puertas cerradas. El dolor y la desesperación marcaron esas jornadas de reconocimiento. La tragedia expuso las condiciones inhumanas de trabajo y cambió para siempre las leyes laborales en Estados Unidos. El 26 de julio de 1982, John Landis depositó tierra sobre la tumba de Dick Morrow en Hillside Memorial Park, California, apenas 3 días después del trágico accidente en el set de Twilight Zone, The Movie. Morrow y 2 actores infantiles murieron durante un arriesgado stunt con un helicóptero. La escena refleja el dolor y la culpa que acompañaron a los sobrevivientes del incidente. El suceso marcó un antes y después en las normas de seguridad cinematográfica en Hollywood. En 1900, el huracán de categoría 4 que azotó Galveston, Texas, devastó el orfanato St. Mary's. 10 hermanas de la caridad y 90 niños perdieron la vida mientras el edificio era arrasado por el viento y la marejada. Solo 3 niños lograron sobrevivir, presenciando la magnitud de la tragedia. La catástrofe quedó marcada como uno de los desastres naturales más mortales en la historia de Estados Unidos. El 22 de octubre de 1895, el tren Granville-Paris Express se estrelló espectacularmente contra la estación Gare Montparnasse en París, atravesando la pared y cayendo a la calle. El accidente ocurrió debido a un fallo en los frenos y exceso de velocidad al entrar a la estación. Sorprendentemente, hubo pocas víctimas fatales, pero la locomotora quedó colgando dramáticamente sobre el pavimento. La escena se convirtió en una de las imágenes más icónicas de desastres ferroviarios del siglo XIX. En 1956, esta fotografía muestra a Kitty Genovese varios años antes de su trágica muerte en Queens. En 1964, su asesinato a plena luz del día se convertiría en un caso emblemático sobre la indiferencia urbana y la responsabilidad social. La imagen captura a una joven ordinaria, ajena al horror que marcaría su nombre en la historia. Su historia llevó a cambios en la conciencia pública y en la implementación de sistemas de alerta de emergencia.
El 25 de marzo de 1911, un incendio arrasó la fábrica Triangle Shirtwaist en Nueva York, atrapando a 146 trabajadores, en su mayoría jóvenes inmigrantes. Muchas quedaron atrapadas tras puertas cerradas y escaleras bloqueadas, sin posibilidad de escapar. La tragedia provocó un impacto social y mediático que impulsó reformas históricas en seguridad laboral y derechos de los trabajadores. La imagen quedó como un símbolo del precio humano de la explotación industrial. El 4 de mayo de 1970, estudiantes huyeron aterrorizados en el campus de la Universidad de Kent mientras la Guardia Nacional abría fuego contra manifestantes. La represión se produjo durante protestas contra la guerra de Vietnam, generando caos y pánico. 4 estudiantes murieron y 9 resultaron heridos, dejando una herida imborrable en la historia universitaria y política de Estados Unidos. La imagen capturó para siempre el horror y la vulnerabilidad de los jóvenes frente a la violencia estatal. El 4 de mayo de 1970, estudiantes huyeron aterrorizados en el campus de la Universidad de Kent mientras la Guardia Nacional abría fuego contra manifestantes. En segundos, 4 jóvenes fueron asesinados y 9 resultaron heridos. La escena desató indignación nacional y marcó un antes y después en la movilización estudiantil estadounidense. La imagen captura el miedo y el caos de aquel día trágico en la historia de Estados Unidos.